Bienvenidos, estimados participantes. Como ya lo hemos conversado, hoy nos tocaba ver la charla informativa de aspectos tributarios, específicamente el tema de retenciones de impuestos sobre la renta. ¿Qué queremos lograr con esta charla? Vamos a conocer los aspectos establecidos en diferentes medios legales. El medio legal para las retenciones de impuestos sobre la renta es el decreto 1808, que data del año 97. ¿Qué queremos hacer con esto? Queremos concientizarte, queremos fortalecerte y queremos llegar a que cumplas con tu trabajo, con tus actividades diarias. ¿Para qué? Para que tengas una cultura tributaria mucho más amplia, más fuerte en el tema de facturación, deberes formales, y con esto nos podamos blindar todos, tanto tú como persona y todos nosotros en la empresa, para una posible visita del CENIAT. Entonces, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Las retenciones en materia de impuestos sobre la renta. Como les comenté, esto está establecido en el decreto 1808 de fecha del 12 de mayo del 97. ¿Qué es esto? ¿Qué es una retención de impuestos sobre la renta? La retención de impuestos sobre la renta es un anticipo de impuestos, mediante el cual el proveedor, en este caso el emisor de la factura, el proveedor que nos emite un servicio, cuando nosotros como contribuyentes especiales les hacemos la retención de impuestos sobre la renta, él asegura haber hecho ante la administración tributaria, que en este caso es el CENIAT, un anticipo del impuesto sobre la renta. Un anticipo, ¿por qué? Porque él a final de año, cuando vaya a hacer su declaración de impuestos sobre la renta, ya va a conseguir que por medio de las retenciones que le han hecho los clientes, ya hay una pequeña porción, en parte, a veces es pequeña, a veces es grande, que ya se ha pagado al CENIAT y el CENIAT ha asegurado ese dinero. Por eso es la finalidad de una retención de impuestos sobre la renta. La administración tributaria asegura el pago del impuesto sobre la renta y así controla las fuentes de ingresos determinadas. Ahora sí, vamos con el decreto como tal. En el decreto 1808 nos indica que hay dos momentos para efectuar una retención de impuestos sobre la renta. Es una o la otra. Entonces, claramente el decreto nos dice ustedes pueden efectuar la retención en dos momentos: en la fecha del pago o en el abono en cuenta. ¿Cuándo es la fecha del pago? La fecha del pago es cuando efectivamente se hace el pago, al realizar el cheque o la transferencia. Y también cuando se hace el abono en cuenta. ¿Qué significa el abono en cuenta? Es el momento en que se registra contablemente la factura a favor del proveedor. En este caso, quien nos está emitiendo la factura. Entonces tenemos estos dos momentos. Es uno o el otro. La fecha del pago o el abono en cuenta. Efectivamente, cuando pagamos la factura o cuando la registramos. Normalmente o habitualmente se estila que sea cuando se hace el registro contable, pero ya depende de cada empresa. Nosotros en nuestra empresa, como ustedes muy bien lo saben, lo hacemos al momento del abono en cuenta, o sea, es decir, cuando registramos la factura en nuestro sistema contable. ¿Qué tenemos en este cuadro? Que a primera vista se ve bastante complicado, pero es relativamente fácil. Esta tabla está establecida también en el decreto 1808 y se actualiza todos los años al cambiar la unidad tributaria. La unidad tributaria vigente para la fecha es 500 bolívares. Hoy estamos en abril del 2018. Entonces, todo lo que vemos aquí en esta columna son todos los tipos de servicios que nos pueden prestar proveedores a nuestra empresa, ¿sí? Y esto está delimitado. ¿Quién me presta el servicio? ¿Una persona natural o me presta el servicio una persona jurídica? Y como todos sabemos, las personas naturales y la persona jurídica están catalogadas en dos a su vez: en no residente y en residente, no domiciliado o domiciliado. ¿Qué significa que sea no residente o no domiciliado? Que son personas
o empresas que no están en el país, no tienen establecimiento permanente en el país. Como no nos vamos a complicar mucho la vida, y esto es una charla bastante básica, lo vamos a ver relativamente fácil. En esta columna, como ya vimos, disculpen, tenemos aquí todos los conceptos. ¿Qué conceptos son los más comunes? Los honorarios profesionales, las comisiones, por aquí tenemos los arrendamientos de bien mueble y bien inmueble, servicios y flete y publicidad y propaganda. Todo esto va atado a un porcentaje de retención dependiendo del servicio y dependiendo de quién me presta el servicio, si es una persona natural o una persona jurídica. Como se pueden dar cuenta, un honorario profesional que me preste una persona natural es 3%, y si la retención va a ser el 3%, y si es una persona jurídica es un 5%. Pero eso lo vamos a ver enseguida con un ejemplo práctico. Pero antes vamos a ver cómo procede la retención. Procede la retención en el momento. Si es una persona natural residente, aquí vemos el monto a retener va a ser la base. ¿Qué significa la base? La base imponible de la factura. En este caso, la base imponible, el subtotal de la factura o el monto solo del servicio. ¿Por qué? Por el porcentaje de retención. Porcentaje de retención que vemos aquí, y menos un sustraendo. ¿Qué es el sustraendo? O cómo se calcula el sustraendo. Todo eso nos lo indica el decreto 1808. Él nos indica la unidad tributaria vigente por el porcentaje de retención por un factor. El factor es un factor fijo que es 833334. Así es cómo se calcula una retención a persona natural residente. Y si lo vamos a calcular a una persona jurídica domiciliada, o sea, una empresa que esté en el país, tenemos que verificar que el servicio sea mayor a 1 bolívar 25 o a 0,75. Como nos podemos dar cuenta, son montos ínfimos, entonces va a aplicar la retención a todo tipo de servicio y a cualquier monto. ¿Cómo se calcula la retención a personas jurídicas? El monto se calcula directo, la base por el porcentaje de retención. Para personas jurídicas no existe el sustraendo, solo para personas naturales. ¿Cuándo no procede una retención? Una retención no procede cuando hay gastos de representación, cuando hay viáticos, primas de vivienda, pagos por concepto de suministros de agua, electricidad, gas, telefonía fija o celular y aseo domiciliario. Todo lo que estamos viendo no son servicios, a excepción de los servicios residenciales que vemos aquí, como el servicio de agua, electricidad, gas, telefonía celular o fija y aseo domiciliario. De resto son cosas que no son servicios y que obviamente no son sujetos a retención. Tampoco se le pueden retener a los beneficiarios de enriquecimientos exentos exonerados de impuestos sobre la renta, como son los pensionados, como un ejemplo, y a las operaciones que estén establecidas en las leyes del campo financiero o de seguro. Ahora sí, vamos a ver o a diferenciar unos conceptos básicos pero súper importantes. ¿Sí? ¿Cómo diferenciamos nosotros qué es un honorario profesional y un servicio? Porque hay veces que los proveedores tienden a cambiar el concepto de su factura y para que les hagamos una retención menor, pero tenemos que hacer la retención que corresponde. Entonces, un honorario profesional, palabras más, palabras menos, es cuando hay uso del intelecto. Es básicamente eso. Entonces, como vemos en todo lo que está en la lámina, vemos que son actividades hechas por profesionales, o sea, que usan su intelecto para prestar el servicio. Eso es, médicos, abogados, ingenieros, administradores, profesores, etc. Al igual que los artistas, los beisbolistas, deportistas en general. Todos esos servicios que me prestan toda esa cantidad de personas son honorarios profesionales. Y también tenemos por aquí
los servicios. ¿Cuál es la diferencia principal con el honorario profesional? El servicio es la obligación de hacer, es básicamente la mano de obra como tal. Básicamente esa es la gran diferencia. Como pueden ver en la lámina, son actividades independientes. Se considerarán servicios los contratos de obras mobiliarias e inmobiliarias, incluso cuando el contratista nos aporta los materiales. Por aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo. Una retención a una persona natural. La empresa debe pagarle a una persona natural por honorarios profesionales. ¿Cómo calculamos eso? El monto a pagar, 50.000 bolívares. El monto sujeto a retención son los 50.000. El porcentaje de retención es 3%. ¿Dónde vemos que es 3%? Nos vamos a la tabla. Vemos que es honorarios profesionales, 3%. Lo vemos allí. Menos un sustraendo. Entonces, 50.000 por 3%, que es el porcentaje de retención inmediata, menos el sustraendo. El sustraendo, acuérdense que es la unidad tributaria por el porcentaje de retención por el factor, que es fijo. El monto a retener es 1.057,50, que eso se le va a deducir al monto a pagar. De la misma manera, una persona natural residente contratista presta un servicio totalmente diferente a un honorario profesional. Entonces, el porcentaje de retención es del 1%, donde lo vemos en nuestra tablita. Vemos servicio, es 1%. Igual, si los 150.000 por el porcentaje de retención menos el sustraendo unidad tributaria por porcentaje de retención por el factor. Da 1.352,50, que de igual manera se le va a deducir al monto a pagar. ¿Qué otro concepto de interés tenemos por aquí? Cuando hay la venta de un producto que amerite la prestación del servicio de flete, ¿cómo se hace la retención? ¿A la totalidad de la factura o solo sobre el monto del flete? Debe aplicársele solo al monto del flete. Esto es para el caso de una empresa o nosotros que compramos materia prima y la empresa que nos factura nos vende la materia prima y un ítem aparte nos pone el transporte de la materia prima. Tenemos que hacerle solo la retención al flete porque el servicio no es la negociación principal de la venta del producto, no al subtotal de la factura. Hay que estar muy pendiente con eso. Y adicional tenemos este parrafito que dice el caso de la cooperativa, que le he puesto una X en rojo porque antes las cooperativas estaban exentas del impuesto sobre la renta y por lo tanto no había que hacerle la retención. Muchas empresas privadas abusaron de esto, crearon cooperativas de servicio para evitar pagar el impuesto sobre la renta, y esto con la última modificación del 2015 quedó totalmente sin efecto. Rápidamente y antes de finalizar vamos a ver las sanciones a los agentes de retención del impuesto sobre la renta. Esto hay que estar muy pendiente por no retener el 500% de lo no retenido. O sea, hay una máxima en el impuesto y en nuestra profesión que nos dice: ante la duda, retenga. Entonces hay que estar pendiente con eso, porque si no retenemos, te vamos sancionados con un 500%. Por retener de menos el 100% de lo no retenido. Por no enterar las cantidades dentro del plazo establecido, un 5% por cada día de retraso hasta 100 días, más los intereses moratorios. Y por no enterar nunca, o sea, hice la retención, no enteré, me quedé con la plata, podemos estar penados con prisión de 4 a 6 años. Estos porcentajes de 500, 100%, 5% van a ser sumados en un 200% si el agente de retención es un contribuyente especial. Todo esto cambió en la modificación del Código Orgánico Tributario del 2014, donde los contribuyentes especiales tendrán una sanción sumatoria del 200% a lo ya establecido. Creo que con esto hemos concluido esta microclase. Cualquier duda háganmela llegar a mi correo elvis.leal@gmail.com. Con mucho gusto les daré respuesta y espero que esto les sirva para su desarrollo profesional y sobre todo personal. Muchas gracias.